Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Gerson Adrián Cordero sobre su libro de cuentos Pasar el Rubicón. Gerson Adrián Cordero nació en República Dominicana el 3 de abril del año 1991, en el municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la Escuela Salomón Vázquez y en el Liceo TV, Centro Barrancón del mismo sector. Los estudios superiores los hizo en la Universidad Nacional Evangélica, Recinto Santiago de los Caballeros. Es licenciado en Educación, Mención Letras, escritor y gestor cultural. En el año 2019, la Universidad Nacional Evangélica le otorgó el Premio Nacional Uneviano de Cuentos. Entre sus obras publicadas se encuentran las novelas Miserias y Lágrimas Instantes. Es director del Círculo Literario César Nicolás Penson, miembro fundador del Taller Literario José Acosta, miembro de la Fundación Juan Bautista Gómez y director del Grupo Literario Literatura Universal. Voces. Todos te han dicho que estás loco. Al principio te afectaban los comentarios. Caminar por el barrio y ver cómo los niños se reían de ti al señalarte una y otra vez te hacía mucho daño. Ya el tiempo ha pasado y por alguna razón las personas se han acostumbrado a tu famélica presencia. Ahora caminas con tus pasos torpes y te asombras al ver que andas por las pobladas calles y es como si fuese invisible. Nadie nota tu escuálida presencia. Te ves en el centro de una ciudad enorme, sembrada en alguna parte del mundo. Observas los gigantescos edificios que parecen inmortales y cansados por los embates del tiempo. Escuchas voces, las sientes tuyas. Airado, dejas que el polvoriento colchón ahogue tu cuerpo en una metamorfosis de dudas y sombras. Trata de entender un mundo que en cada alba se transforma, que en cada paso se hace indiferente. El ruido se hace presente, cae de picada. La tibia oscuridad inunda. Miras al techo, distingue muchas figuras de colores. No es un arco iris, es tu cansado cerebro transformándose. Todas las luces parecen llamarte. Las voces por fin cesan. Las oyes a duras penas. Cierra los ojos. Te alejas para siempre de una vida que nunca fue tuya. Tu último suspiro se desvanece junto a la cuerda que se come tu cuello. Y así iniciamos un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un espacio dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Y hoy contamos con la presencia, por lo menos de manera virtual, de Gerson Adrián Cordero, quien es el autor del libro del que vamos a hablar hoy, Pasar el Rubicón, y del que ustedes le escucharon leer uno de los cuentos de ese volumen. Vamos a darle la más cordial y formal bienvenida. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad que me das en tu espacio. Me honra. Y nada, aquí estamos para conocer un poco de Pasar el Rubicón, ver dónde nos lleva ese pequeño volumen. Gerson, aquí en este podcast, siempre a los invitados que vienen por primera vez, hay una pregunta que le hacemos, ya se ha vuelto una costumbre. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la literatura?
¿Cuándo tú te diste cuenta de que podías hacer literatura, crear literatura? ¿Y cuáles han sido los principales hitos en esa trayectoria literaria tuya? Fíjate, yo diría que mis primeros pasos, como ya lo he manifestado en otras ocasiones, inició, eh, podría decirse que como estudiante en el nivel secundario. ¿En qué sentido? Bueno, me acuerdo que en una clase de español, un profesor nos dijo que debíamos investigar sobre una novela, que eligiéramos la novela de preferencia, y en base a eso fuéramos la siguiente semana a exponerla. Bueno, al otro día yo no tenía esa vocación por la lectura y me le acerqué al profesor y le dije que no, como que no sabía qué obra elegir, y él sacó de su pupitre, sacó un ejemplar de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y después de preguntarle a mis compañeros que si alguno la había elegido como obra de estudio, y como ninguno la tenía, bueno, me la pasó a mí. Ahora bien, ¿por qué digo que yo diría que ese sería el inicio como escritor? Porque después que leí esa novela, fue tanto lo que me gustó, que seguí investigando sobre la obra de Gabriel García Márquez, y después empezaría con los cuentos y ensayos de Juan Bosch, y ya cuando yo leí estas obras y luego leí El Quijote de la Mancha, me dije, pero cualquiera empieza a escribir pequeñas historias, y justamente así lo hice. Me acuerdo que siendo estudiante aún, compraba cuadernos de 200 páginas, 150 páginas, y empezaba en mi casa, en mi tiempo libre, a escribir poemas que realmente no eran poemas. Era, como te digo, un intento de decir algo por medio de las palabras, y a escribir pequeños cuentos. Y ese sería lo que yo podría decir, mi inicio como escritor. Ese sería mi inicio. Luego ya, a medida que pasaban los años, me iba introduciendo en nuevas lecturas, conociendo nuevos autores. Entonces me fui desarrollando más, porque soy de la persona que considera que el escritor nunca termina de perfeccionar su estilo, porque a medida de que pasan los años, uno sigue aprendiendo, sigue escribiendo y sigue mejorando. Pero ese sería mi inicio, contestando tu pregunta. Ese sería el inicio que me llevaría en varios años a crear las obras que ya están publicadas de mi autoría. ¿Cómo es ese proceso creativo que tú realizas? O sea, ¿cómo construyes tus historias? ¿Usas escaletas para escribir tus cuentos o tu novela? Porque tú también escribes novela. ¿O ya sabes de antemano cómo terminará? ¿O tú te dejas un poco llevar? Otros escritores que comienzan y luego como que se abandonan a lo que la historia diga. ¿Cuál es tu...? Sí. Exactamente. No tengo un lineamiento para escribir realmente. No llevo una organización. Yo sé que varios autores lo hacen, porque en algunos de los autores que yo leo en entrevistas le han preguntado prácticamente lo mismo. Y ellos tienen como su reglamento, como su estilo de llevar muchos llevan un diario poniendo todo lo que van a hacer, anotaciones. En mi caso no, en mi caso yo con el cuento, que realmente es en lo que menos me desarrollo, porque lo mío prácticamente es la novela, aunque he publicado poco, pero realmente es la novela. Yo me dejo llevar por la historia. Un cuento, por ejemplo, cuando yo lo comienzo, lo termino. Ahora bien, termino el caparazón del cuento, no el cuento en sí. Porque todas mis obras, aunque sea un cuento, por corto que sea, a mí me gusta dedicarle mucho tiempo. Y cuando yo digo de dedicarle mucho tiempo, me refiero a meses, me refiero a que yo te escribo un cuento hoy, le doy la forma, escribo la historia completa, pero lo suelto, dejo reposar la obra, y dentro de
Puede ser mañana, pasado mañana, pero cuando viene a ver, puede ser dentro de 3 o 4 meses, lo vuelvo a retomar y vuelvo a revisar ese cuento, porque no me gusta ser un poco impulsivo en el asunto de la escritura. La literatura, yo considero que la literatura hay que dejarla reposar, para no caer en el error que muchas veces pasa, de uno publica un libro por impulso y resulta que cuando está publicado entonces tiene varios errores de fondo, porque ya los errores ortográficos, esas son otra cosa, me refiero a errores de fondo. Entonces, lo mismo pasa con mi novela, o sea, con las novelas que yo he publicado, que he publicado 3 hasta el momento y tengo 2 inéditas. Son obras que yo le he dedicado mucho tiempo y no me refiero de que a 1 y 2 meses, no, yo me refiero a años. Aunque se publiquen en secuencia de años, no quiere decir que en un año yo escribí esa novela y la publiqué, no. La novela mía realmente cuando se publican es porque ya tienen un promedio de 2, 3 y hasta 4 años que yo la escribí. Por simple que sea la historia, lo que pasa es que a mí me gusta darle tiempo a la historia que yo quiero publicar. Y este libro, Pasar Rubicón, todos estos cuentos que aparecen en este volumen, ¿qué tiempo te tomó escribirlo más o menos? Pero imagínate, ese libro bueno, para simplificar todo, ahí están todos los cuentos que yo he escrito. Bueno, no todos en realidad, porque eran 60 historias. Entonces, esas historias, yo se las compartí a una buena amiga y ella me la corrigió, me dijo, mira, este se puede salvar, este no, este tú lo puedes trabajar. Y bueno, resulta que finalmente de las 60 historias solamente quedaron 30, porque la que yo veía como que no tenían esa firmeza, como esa belleza literaria, yo la dejé a un lado y me enfoqué con esas 30. Y contestando a tu pregunta, ahí están todos los cuentos que yo empecé a escribir desde el 2013, 2014, si no estoy equivocado. Ese más o menos, todos los cuentos están ahí, lógicamente, hasta el año 2022, que fue cuando se publicó el libro. Ahí están todos los cuentos, los que están publicados, dejando a un lado lo que ya te mencioné, que lo deseché. Bueno, sí, hay que ser selectivo, uno se vuelve exigente con su propia obra. Hay que ser exigente, sí. Un buen escritor, y no es que yo estoy diciendo que soy, bueno, eso de buen escritor o mal escritor, yo siempre he dicho que se le deja al tiempo, porque muchas veces una obra que no gusta en este tiempo, gusta en el futuro. Lo mismo pasa con uno decir, no, yo soy buen escritor, no. Uno no puede decir si es malo o bueno, son los lectores y el tiempo realmente. Entonces hay que dedicarle tiempo a lo que uno escribe. Una oportunidad. ¿Por qué no soy como esas personas? Te preguntas. Tu cerebro trata de darle una respuesta a esa interrogante. No tienes una explicación. El día cae sobre tus cansados hombros. Te das cuenta de que no has logrado nada de lo que te propusiste para ese día. Sigues absorto frente a ese grupo de espejo al que aspira a llegar. El día transcurrió como siempre en tu vida. Regresas a tu modesto cuartucho, ubicado en algún lugar poco conocido. Al verte solo te acuerdas de tu infancia, de lo feliz que fuiste, el colegio, tus amigos que ahora son personas adultas con responsabilidades, tus padres fallecidos algunos años atrás, tus 2 hermanas que ni se acuerdan de que existe, empujadas por una mala decisión que alguna vez cometiste, te pierden en tu memoria. Tienes mucho que no ves a tus amigos. Quizá ya han logrado sus metas, te dices, te alegras por ello, pero antes de dar por cierto ese pensar, imaginas que tal vez ese pensamiento no sea tan perfecto como lo imaginas. Puede que tus amigos no hayan logrado nada con su vida, al igual que tú. Frustrado te dejas caer en la vieja cama mientras miras hacia el techo con la vista vacía.
estás exhausto. Mañana te levantarás temprano y otra vez irás a ver si consigues trabajo. Hoy lo intentaste, pero no tuviste éxito. Tu hoja de vida no ayuda mucho. Todos te preguntan por la experiencia. No tienes experiencia. No has logrado nada en la vida. No pudiste escalar hasta la universidad. Las drogas te consumieron. La dejaste. Pero aún así, quieres comenzar de nuevo. Pides una oportunidad. Quieres que te traten como tratan a los otros. Te sientes molesto. Llueve. Se escucha el agua morir en el exterior. Sientes que no tienes esperanza. Cierra los ojos, deseando no estar solo. Pero la realidad es que estás solo. Te ves ahí tirado en esa fría cama, deseando ser parte de una existencia distinta. Para encontrar el origen del refrán cruzar el Rubicón, o pasar el Rubicón en este caso, es necesario retroceder 2071 años en la historia, o más de 2000 años en la historia, más precisamente hasta Italia, en la época del antiguo Imperio Romano. Sucede que en un momento de su carrera, Julio César solicitó al Senado ser nombrado cónsul y le negaron la petición. Acto seguido, César decidió marchar sobre Roma para derrocar al cónsul Pompeyo, y para conseguirlo debía cruzar con sus tropas el río Rubicón, que es un río de Italia. Pero dado que de este caudal de agua funcionaba como una frontera entre el territorio de Roma y el de las Galias, estaba prohibido cruzarlo con un ejército armado. Y si bien Julio César era consciente de las consecuencias, tomó la decisión de avanzar sobre el río. Es por eso que, según los registros históricos, al momento de iniciar el cruce pronunció la frase alea iacta est, que en español significa la suerte está echada. Finalmente el término pasó de generación en generación y se transformó en el significado de la frase cruzar el Rubicón. Bien, hice todo este preámbulo, Gerson, para poner a... Yo sé que nuestra audiencia es una audiencia culta, pero podría haber alguien por ahí, quizás porque es muy joven, no sé, que no sepa cuál es el origen de esa frase. Cruzar o pasar el Rubicón, como es el título de tu libro. Entonces, a partir del título del libro y de lo que evoca, que ya vimos qué es lo que evoca ese título, ¿consideras esta obra un punto de inflexión en tu trayectoria como escritor? No podría decir que considerarla, o sea, en su totalidad, aunque sí tiene su mérito, pero no la considero como que es un punto que se puede tomar de referencia, podríamos decir, en mi estilo narrativo, en mi creación literaria. Pero sí aporta, lógicamente, a mi creación, porque cada obra que escribe un autor, de una u otra manera, aunque uno no se sienta directamente vinculado hacia ella, tomando en cuenta las cuestiones del estilo, las historias, son parte de uno, porque son hijos de uno como autor. Pero sí la considero como la obra más arriesgada, lógicamente, que yo he publicado. ¿Y en qué sentido yo digo que es la obra más arriesgada? Bueno, el título en sí lo dice. Pasar el Rubicón, que se traduce como tomar una decisión arriesgada, lógicamente es eso lo que refleja hacia mi persona. ¿Por qué? Bueno, primero porque es mi primer libro de cuentos. Ya te había comentado de que es un libro que reúne todos los cuentos que consideré, tienen alguna valía, y me arriesgo a publicarlo dejando a un lado mucho pensamiento que mayormente uno tiene cuando uno quiere publicar su primera obra. Entonces yo dejo eso a un lado y me arriesgo a publicar ese libro sin tomar en cuenta si gustará o no. No sé si me comprendes. Entonces, claro, así es. O sea, como tú dijiste ahorita, el público y el tiempo son los que tienen la última palabra. O sea, exactamente. En algún punto uno tiene que lanzarse. Pero aún así tú sabes que uno siempre tiene como el miedo de que el libro guste, de que no guste. Bueno, hasta ahora las personas que lo han adquirido, lo han leído, me han manifestado que el libro les gusta.
no en su totalidad, porque lógicamente un libro de cuentos, no todos los cuentos tienen que ser, vamos a decir, meritorios. Siempre habrán algunos que son un poquito más endebles que otros. Eso es lógico. Pero nada, lo que te quería comentar que aunque es una obra, lógicamente, que me sirvió para dar mi primer paso en la cuentística dominicana, no puedo decir que es como mi libro más, no sé cuál es la palabra, o sea, que es como mi partida hacia la narrativa, hacia la literatura, porque ya yo he publicado otros libros. Sí, novela, ¿verdad? Tú tienes una novela aparte de este libro, una o dos novelas creo que tú tienes ya Eh, publicadas. sí, tengo tres Tres. novelas. Yo tengo Crónicas y Evocaciones de una tiranía, que lamentablemente es un cliché ya en este tiempo, Ajá, porque, bueno, narra la... Sí, 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 ya esto, sí, sí, se ha escrito mucho sobre el tema Trujillo. claro. Esa fue mi primera novelita, porque realmente lo que yo escribo es novela corta, yo no abundo mucho. La novela mía no pasa Tu estilo es un tanto borgiano, porque Borges decía que la novela ideal no debía pasar de 150 páginas. Es correcto, sí. Yo también suscribo eso, o sea, aunque hay novelas largas muy buenas, Sí, lógico, lógico. sí, o sea, clásicos, grandes clásicos, por ejemplo, Los Miserables, La Oh, Montaña Mágica, Crimen y Castigo. Los rusos mm. se caracterizan porque escribían largo. Eso Sí, por ello se... Dostoyevsky, Tolstoy escribían, les rendía escribir. Sí, pero... Bueno, tiene que ser ajá. tú tienes que ser muy buen narrador y o sea, se necesita una habilidad especial que con el tiempo, porque yo también sigo la teoría de que los escritores escriben sus mejores obras ya en la madurez, porque la literatura no es como otro arte que aparecen novatos que son muy buenos, o sea, eso casi no se da en la literatura. No, eso no se da. Los escritores terminan escribiendo sus mejores obras ya en la madurez, ya cuando tienen mucha Esa, recorrido. Ujú. ese milagro se dio con Juan Rulfo, que su primera obra, bueno, no su primera, porque en realidad su primera obra, que él la tituló La Cordillera, fue muy mala. Y él lo dice, no, esto fue una obra mala, dice él, y él la destruyó. Y luego entonces escribiría su libro de cuentos y realmente, aún siendo un joven escritor, no tuvo los éxitos de una vez, pero ya con el tiempo nosotros sabemos hasta qué punto llegó la creación de él. Aunque fue una creación resumida, sumamente resumida, Juan Ah, Rulfo es un escritor reconocido mundialmente. sí, suelen aparecer esos casos que un escritor con uno o dos libros ya se consagra ¿Mm? en la literatura universal. Así es, Sí, así es. bueno, pero nada, vamos a pasar a otro aspecto de ti, de Gerson, Adrián, porque Gerson, aparte de ser escritor, de ser narrador, Gerson también es un gestor cultural. Vi que en tu biografía que tú eres parte o has intervenido en la fundación de varios talleres literarios, tienes un portal en internet de literatura universal. Háblanos un poco de esa experiencia tuya como una persona preocupada por difundir la literatura en este país, en la República Dominicana. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? Esa experiencia ha sido sumamente beneficiosa en todos los sentidos. Y justamente por eso fue que algunos años atrás, cuando yo creé ese grupo de Facebook Literatura Universal, fue por esa misma preocupación, porque yo decía, o sea, yo me había dado cuenta que en el país existían pocos grupos que tenían o sea, que trabajaban esa parte de la literatura. Y no sé si te has dado cuenta que realmente nosotros los dominicanos nos afincamos mucho en lo que es la literatura nacional, que no es malo, porque lógicamente uno tiene que darle valor a lo que se cosecha en el país, pero también
debemos dejar escapar la imaginación y la mente fuera de la isla si queremos que la literatura dominicana siga creciendo. Entonces, en base a eso, porque yo dije, déjame crear un grupo que tenga que ver de literatura. Y me enfrenté en ese tiempo con la problemática de qué nombre, de qué título ponerlo, qué nombre al grupo. Bueno, y me dije, déjame ponerle literatura universal, porque ya quiero que trate toda la literatura del mundo, no solamente diga que se afinque en la República Dominicana, sino que los miembros, los colaboradores, sean personas de diferentes países. Y gracias a Dios, el éxito que ha tenido ese grupo me llena de mucha alegría. Es un grupo que, aunque no tiene una población tan masiva como yo he visto en otros grupos que pasan de 50,000, que 100,000 miembros, Literatura Universal apenas llega a 5,000 y pico, si no estoy equivocado, pero esos 5,000 y pico que están en ese grupo diariamente publican, aunque no lo hacen todos, lógicamente, pero varios publican. Tú entras a ese grupo y es raro de que tú no veas por lo menos por día que 10, que 15, que 7 publicaciones, y son temas que, aparte de que los miembros ellos mismos publiquen, no, publican también fundaciones, ahí publican ferias internacionales. Por ejemplo, la feria que se estaba realizando en Cuba, ahora en Cuba, la semana pasada, publicó sus actividades en Literatura Universal. Entonces, son pequeñas cosas que, aunque no se vea mucho, pero en realidad es mucho, porque son eventos culturales de otros países que lo están dando a conocer, lo están difundiendo por medio del grupo, y eso me llena a mí de satisfacción. Y eso era lo que yo quería con este grupo y como gestor cultural, porque aparte de darle seguimiento a las actividades que se hacen en el país, que mayormente siempre estoy bien informado de todo lo que se lleva a cabo en el país, en el extranjero. Yo vivo eso. Me gusta darle esa difusión, y no solamente a la literatura en sí, sino a la cultura en general. Entonces, yo creo que eso es un pequeño aporte y un crecimiento para mí como individuo que yo hago con esos grupos que yo tengo. Bueno, que no solamente tengo ese, no sé si te has dado cuenta. Bueno, yo sé que sí, porque también he visto que tú participas y publicas en ese grupo. Yo tengo otro que se llama Círculo de Lectura César Nicolás Penso. Ese grupo no tan amplio, o sea, me refiero que no tiene tantos miembros. Yo me he enfocado en que ese grupo solamente participen escritores nacionales, pero es un grupo donde publican autores reconocidos. Entonces, a fin de cuentas, también ha logrado su ser reconocido. A mí me parece muy bien que se vaya creando más espacio en el país donde se hable de literatura, porque hay muchos Sí, espacios claro. donde se habla de otra cosa, de pelota, qué sé yo, de chisme de farándula, Sí. que yo entiendo que no te aportan nada. Y que yo Bueno, considero, que sí, que haya este tipo de espacio donde sí se hable de cosas como la literatura, que aparte de entretener, enriquecen la cultura de individual y colectivamente, ¿verdad? oh, claro. No, y yo siempre he dicho que uno de los deberes que debiera tener un gestor cultural es eso mismo, darle continuidad a el arte, a la cultura en general, perdón, y que no solamente, porque también me he dado cuenta que existen muchas personas que dicen, no, yo soy gestor cultural, pero tú entras a su muro, tú investigas y no tienen un espacio para difundir la cultura. Entonces, no es solamente el nombre, se debe ejercer lo que uno dice que es. Esas son mis consideraciones. Lógicamente, yo respeto la opinión y el quehacer de cada quien, pero eso es lo que yo considero. Así es. Entonces, Gerson, aparte de tú ser gestor cultural, como has dicho, y también tú tienes otro proyecto que es Platón Editores.
Ediciones, sí. Platón Ediciones. Háblanos un poquito de eso, de cómo surgió la idea y qué tipo de literatura ustedes publican. Realmente ese es un proyecto sumamente nuevo. Esto surgió el año pasado. Bueno, yo quería iniciarlo algunos años atrás, pero no me había como nacido no la necesidad, esa no es la palabra, no me había nacido como el deseo de hacerlo, podría ser. Y bueno, el año pasado me decidí y le di inicio a ese editorial, perdón. Y eso nace como una forma de emprendimiento. Yo diría que esa es la palabra, una forma de aprender, de conocer algo nuevo, de darle la oportunidad, sobre todo a las personas que quieran publicar sus libros, que vean en Platón Ediciones una herramienta que no sea tan difícil, que si un joven escritor tiene un libro y se acerca a Platón Ediciones, nosotros no le vamos a cerrar la puerta, se busca la manera de que esto se haga realidad. Entonces, con relación a, me parece que me preguntaste que qué tipo de libros uno publica. Sí, sí. No, en general, todo en general, no solamente literatura. Se publica todo en general, bueno, siempre y cuando no sean algunos temas que ya conocemos, que son un poco calientes. No sé si me comprende. Sí. Pero en cuanto a, pero por ejemplo, un libro de historia, ustedes lo pueden publicar. O sea, no solamente tiene que ser literatura de ficción, ¿verdad? Puede ser no ficción. No. Ensayos. Ensayos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando un libro de un escritor, un académico que se llama Jonathan de Olio, y su libro es un ensayo que trata sobre la llegada del plátano a República Dominicana. ¿Comprende? Sí, oye, es un tema que es sumamente interesante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de leerlo, estudiarlo, trabajarlo. Oye, es un libro que de antemano recomiendo, sinceramente. Un libro informativo, un libro investigativo que no puede hacer falta una estantería de una persona, de un lector dominicano que quiera conocer. Vamos a ver si lo invitamos, Gerson. Después tú me vas a pasar. No hay problema. Hacemos las gestiones. Pero es un libro sumamente interesante. Lo que quiero decirte, en base a tu pregunta, que nosotros estamos abiertos a publicar cualquier tipo de obra. No tiene que ser directamente literatura. Yo considero que una editorial tampoco puede como encerrarse tanto. Bueno, entonces solamente ya me resta, Gerson, preguntarte dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de Pasar el Rubicón. La moda ahora mismo, la tecnología, por decirlo de esa manera, y la evolución tecnológica ha llevado a los escritores a buscar la manera de que su obra se vislumbre fuera del territorio en donde vive el autor. Entonces, en base a eso, se ha puesto de moda publicar mucho en Amazon. Y bueno, contestando a tu pregunta, mis libros, Pasar el Rubicón y mis otros libros están colgados en Amazon. Así que el que esté interesado puede ir a Amazon. Correcto. Vamos a dejar el enlace para todos tus libros para que la gente los vea ahí y los... Excelente. Y más importante aún, que los lea. Aparte de que los lea. Exacto. Y otra cosa que yo quiero que eso se rompa aquí en el país, que yo me he dado cuenta que cuando una persona publica un libro, todo el mundo aplaude, o sea, porque es común que quien publica un libro suba en la portada y todo el mundo comenta, sí, tu libro es muy bueno, tu libro yo lo voy a comprar, ¿dónde se puede adquirir? Y cuando baja la fiebre, uno no ve a nadie hablando del libro. O sea, nadie lo ha adquirido. Entonces es bueno como romper ese paradigma, como que si yo de verdad comento sobre un libro, es bueno adquirirlo. Y si yo no tengo la herramienta si yo no compro por Amazon, porque no todo el mundo compra por Amazon, esa es una realidad.
Pero si yo no compro, por lo menos hablar con el autor, que el autor lo pida. Esa es una manera. Claro, claro. Sí. Claro. Así mismo es. Pues, Gerson, ya por razones de tiempo tenemos que dejar esta conversación hasta aquí. Pero yo creo Nada, que ha sido muy amena la conversación y esperamos que solamente sea esta la primera y que volvamos a repetirla. Sí, claro. La experiencia, hablando de otras de tus obras y qué sé. Sí. Vamos a ver Y si nada, te tenemos de vuelta por aquí un día más que otro. gracias. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero que este diálogo sea ameno para el público y que por supuesto le den seguimiento a tu trabajo. Y así concluye una entrega más de Textura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.